Hola, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de corriente alterna trifásica con un receptor en triángulo equilibrado. Se trata de una red trifásica de 400 voltios de tensión y 50 hercios de frecuencia a la que se conectan entre fase y fase una resistencia y una bobina de coeficiente de autoinducción 100 milihenrios. Como las tres impedancias van a ser iguales, por lo tanto, el triángulo es equilibrado. Lo primero que nos piden calcular es la impedancia de cada carga, la corriente que se establecerá por cada una de ellas, el factor de potencia y las potencias activa, reactiva y aparente. Para empezar, se trata la impedancia resultante será el resultado de la resistencia ocasionada por la resistencia pura más la reactancia inductiva propia de la bobina. Entonces, podremos poner directamente que la impedancia es igual a, siendo la resistencia que no tiene desfase, sería la coordenada, la primera coordenada en rectangulares, 6 más la segunda coordenada, al ser una bobina, que formaría un ángulo de 90 grados positivo, y a diferencia del condensador, que sería el signo menos. Para eso tendríamos que calcular X o L, que sería 2pi por la frecuencia por el coeficiente de autoinducción. 2 por pi por F por 0,1. F vale 50 y obtengo el resultado utilizando la calculadora. 2 por inverso pi por 50 por 0,1, que sale de pasar los milihenrios a henrios al dividir 100 entre 1000. Y obtengo el resultado de 31,41 ohms, que lo coloco aquí, más 31,41. Si esto lo paso a coordenadas polares, 6,31,41, cierro paréntesis, igual a, me daría 31,97 el módulo y el ángulo alfa tangente igual a 79,18 grados. Ahí ya sabría el factor de potencia de la instalación al hallar el coseno de phi sería el coseno de 79,18, el factor de potencia. Así que coseno de 79,18 es igual a 0,1877. Ahí ya tengo calculada la impedancia de la carga y también el factor de potencia. Lógicamente, la impedancia también puedo resolverla mediante el teorema de Pitágoras, donde tendría los 31,41 de la E de X o L y los 6 de R, y la impedancia sería la hipotenusa del triángulo, es decir, que la Z, la impedancia, sería la hipotenusa del triángulo, es decir, que Z sería igual a la raíz cuadrada de 31,41 al cuadrado más 6 al cuadrado. Debería obtener el resultado aproximadamente de 31,97. El ángulo lo podría resolver con la tangente de 31,41 partido 6, el resultado hallaría el arco tangente y obtendría el 79,18, que sería otra forma de realizar lo mismo. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la corriente que se establecerá por cada una de ellas, es decir, la corriente de fase. Entonces, la intensidad de fase
será igual a la tensión. Como está en triángulo, la tensión en la línea y la tensión en la fase es la misma, es decir, 400 voltios, dividido la impedancia 31,97. Entonces, obtengo que 400 dividido 31,97 es igual a 12,51 amperios. Aquí se trata de tres corrientes desfasadas del mismo módulo, desfasadas 120 grados. Lógicamente, la impedancia comenzaríamos con menos 79,18 grados, la siguiente sería menos 79,18 más menos 120 y la tercera sumarle otros 120 grados, pero el valor sería el mismo. La intensidad en la línea, al tratarse de un triángulo equilibrado, es raíz de 3 por la intensidad en la fase, es decir, raíz de 3 por 12,51. 12,51 por raíz de 3 es igual a 21,67 amperios. Esa sería la intensidad que circula por las líneas. La otra es la intensidad que circula por las fases. Lógicamente, sale de que en una línea está compuesta, se forma un triángulo isósceles, donde tengo, por ejemplo, I sub 1, 2 menos I sub 3, 1 y abajo tengo I sub 1. Aquí sería I sub 1 partido 2, aquí se forma un ángulo, aquí se forman 120 grados y aquí se forman 30 grados. Como I sub 1 es igual a 2 por I sub 1, 2, es decir, es el doble, por el coseno de 30 grados. Así que I sub 1 será igual a 2 por I sub 1, 2 por el coseno de 30 grados, que es raíz de 3 partido por 2. Desaparecen los doses y tenemos que la intensidad en la línea es raíz de 3 por la intensidad en la fase, como hemos hecho aquí. ¿Cómo calculo las potencias? Lógicamente, para calcular las potencias en trifásica, como tengo tres generadores monofásicos, o bien sería con la tensión e intensidad de la línea, o bien con la tensión y la intensidad de la fase. Si lo hago con las fases, sería tres fases, es decir, la suma de las tres fases. Si lo hago con la línea, tendría que poner lo siguiente. Para calcular la potencia activa, sería igual a raíz de 3 por el voltaje en la línea por la intensidad en la línea por el coseno de phi. La potencia reactiva sería raíz de 3 por la tensión en la línea, por la intensidad en la línea, por el seno de phi. Y la potencia aparente sería raíz de 3 por la tensión en la línea, por la intensidad en la línea. Si a esto le asigno los números que tenemos, sería raíz de 3 por 400, la intensidad en la línea obtuvimos 21,67 por 21,67 por el coseno del ángulo del factor de potencia, que es 79,18. 79,18. En la siguiente tengo raíz de 3 por 400 por 21,67 por el seno
de 79,18. Y para finalizar tengo raíz de 3 por 400 por 21,67. Si realizo los cálculos con la calculadora, tengo que raíz de 3 es igual a raíz de 3 por 400 por 21,67 por el coseno de 79,18. Y obtengo el resultado raíz de 3 por 400 por 21,67 por coseno de 79,18. Es igual a 2818,38 vatios. El segundo sería raíz de 3 por 400 por 21,67 por el seno de 79,18 y me da un resultado de 14.746,5 voltiamperios reactivos. Y para finalizar tengo que la raíz de 3 por 400 por 21,67 obtengo el resultado de 15.013,41 voltiamperios. La otra manera de calcular la potencia sería con las intensidades de la fase y con los voltajes de la fase, que en este caso, como está en triángulo, son iguales. El resultado debería ser el mismo. La potencia activa, por ejemplo, pero en vez de raíz de 3 sería por 3. Es decir, la potencia de las tres fases me da la potencia total. Sería el voltaje de la fase por la intensidad en la fase por el coseno de phi. Si lo hago, por ejemplo, tengo 3, el voltaje en la fase 400, pero la intensidad en la fase, en este caso, toma el valor de 12,51 amperios. Así que 12,51 por el coseno de 79,18. Si lo hago con la calculadora, tengo que 3 por 400 por 12,51 por el coseno de 79,18 y obtengo el resultado de 2818,11, que viene a ser lo mismo que obtuve utilizando los voltajes de línea y las intensidades de línea. De la misma manera, puedo proceder también para calcular la potencia reactiva y la potencia aparente, obteniendo el mismo resultado que he obtenido aquí. Por lo tanto, recapitulando lo que hemos hecho, hemos calculado primeramente la impedancia. Se trataba de una impedancia que mezclaba el valor de la resistencia que está en fase con la corriente con una bobina que provoca un desfase de 90 grados. Ya puedo colocarlo en coordenadas rectangulares y pasarlo a polares, donde obtengo el módulo y el ángulo que viene a ser el ángulo del factor de potencia. También puedo hallarlo en base al teorema de Pitágoras, donde la impedancia es la hipotenusa y los catetos son la reactancia inductiva y la resistencia. Hallándolo, despejando z, debería obtener el módulo que he obtenido de pasar de rectangulares a polares y con la tangente puedo obtener el ángulo. Después calculamos la intensidad de fase, que es lo mismo que dividir la tensión entre la resistencia en corriente alterna, que es la impedancia, la intensidad de línea, que en el caso del triángulo equilibrado es raíz de 3 por la intensidad de fase, y finalmente calculamos la potencia
utilizando los voltajes de línea y la intensidad de línea. También se podría hacer con los voltajes de fase y las intensidades de fase, cambiando raíz de 3 por el 3, ya que la potencia en trifásica al final es la suma de cada uno de los generadores monofásicos.